Y vamos a recibir con un aplauso a un invitado Hasta especial, amigo nuestro. Se trata del diputado. Todos aplaudieron. Se trata del diputado Tobías Crespo, de la circunscripción del distrito por la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está, hermano? Yo estoy muy bien, muy contento. Le debo una excusa, ¿verdad? Una disculpa cuando ustedes me invitaron al inicio de el lanzamiento. Los felicito porque de verdad que tienen mucho futuro, muy buen desempeño y muchos seguidores también. Cuando se trabaja bien en equipo se logran los resultados, hermano. Pero estamos muy contentos de ver el crecimiento constante que tiene la Fuerza del Pueblo como partido político y sobre todo entendiendo de que desde muy temprano, como dicen por ahí, en el pueblo llano dicen, cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se va dando cuenta. Es decir, que las estrellas y los astros se están alineando. Mire, pero antes de arrancar con poético. Tobías, antes de arrancar. Escúcheme de nuevo. En esta entrevista hubiéramos sacado a Víctor Eduardo. ¿A Víctor? Yo me despido. Yo me despido. Pues tiene que sacar a Manuel, porque a Manuel yo lo conozco de hace tiempo. No es por eso, ¿no? ¿Y por qué? No, porque ellos son los representantes de la Fuerza del Pueblo aquí. Sí, pero tienen derecho y tú eres de usted quiere decir que Manuel también. Manuel, tú no representas el pueblo. Pero no ningún partido. Pero la Fuerza sí. Mire. No, la Fuerza no. Mira, Tobías, vamos a hablar, Tobías, antes de entrar en política, de esto de transporte, movilidad y tránsito. Tobías es el autor de ese proyecto de ley, de la ley 6317. Y es una persona para mí de las que más sabe de transporte y movilidad porque se ha dedicado a trabajar, a estudiar y a entender este tema, a hacer aportes. Tobías, yo el otro día veo este anuncio del gobierno de la creación de estos corredores. El primero fue el de la Núñez. Cuando veo estos corredores, digo, pero ven acá, ¿por qué ir a un modelo de privatizar el corredor, entregarle más fuerza a los sindicatos, que siempre ha sido el problema, que le han dado unos niveles de fuerza que después ningún gobierno puede con ellos, pero sobre todo en un contexto como el que vive el país, la población, tú le estás sacando el pasaje a 15 para metérselo a 35 pesos, un leñazo. Y sacando la onza. Entonces, por aquí estuvo con nosotros todavía la semana pasada Hugo Veras. Yo había criticado el tema de los corredores de manera visceral. Hugo viene y nos hace unos planteamientos que te lo juro, en los argumentos que Hugo utilizó, te convenció. No me convenció, pero al menos eran razonables. Me dio una perspectiva del tema que yo no manejaba. Digo, bueno, pues está interesante ahora el debate. Hugo nos dice, todavía, miren, lo que pasa es que lo primero que hay que aclarar es que esto no es el PRM que trajo esto por los moños y lo está haciendo. Nosotros estamos apegados a la ley, a una ley que está ahí y que nadie había cumplido. Eso es lo primero. Digo, pues mire, si eso es así, la ley, refiriéndose a la ley 6317, cuando habla del tema de la colectivización del transporte público, de sacar toda esta chatarra, todo esto. Ahora, hay un componente humano ahí que es el esencial. Hugo nos dice, estamos pensionando a los choferes, estamos poniéndole seguridad social que antes no tenían, una serie de bondades del proyecto. De la ley. Entonces, Tobías, en una ruta donde habían 400 carritos, están metiendo 96 guaguas. 94 guaguas. Eso quiere decir que 300 y pico de choferes se están quedando sin empleo, ¿verdad? Sí, en la Núñez habían 88 y entraron nada más 30. 30 guaguas. Entonces yo te pregunto a ti, este modelo de que se van a habilitar 16 corredores, de traer estas guaguas, de que a colectivizar el transporte, que en esencia quizá la intención no es mala, pero ¿qué hay detrás de esto? Porque uno sabe que en el fondo nunca esos modelos de alianza público-privada donde hay sindicatos son a favor del pueblo, siempre trae una surrapita. Entonces tú que eres el tipo que sabe del tema, danos los códigos, como dicen en la calle los muchachos. Qué muchachos. Bueno, vamos a desarrollar en contexto el tema. Miren, la ley 6317, del cual nosotros fuimos su autor y proponente, duramos 5 años y medio discutiéndola en el Congreso. Empezamos a trabajarla en el 2005, cuando yo fui director general de Tránsito Terrestre, el 2004, el 2010. Producimos 2 borradores, el último fue que deposité el 17 de agosto del 2010, una vez ya electo diputado.
En ese sentido, hubo un consenso político, empresarial, de todos los agentes del sector. Más de 500 reuniones de comisiones, más de 4.000 horas de trabajo, vistas públicas. Tuvimos una experta argentina asesorando. Es decir, que hubo un gran trabajo para darle al país un reclamo de 30 años. Todo el mundo reclamaba que había que sacar la obsoleta ley 241, que precisamente en el 2017, cuando se promulgó esta, cumplía 50 años. 50 años es mucho tiempo para una normativa donde la legislación debe siempre caerle detrás a los avances de la sociedad, no adelante, pero siempre detrás, porque hay situaciones de hecho que requieren soluciones de derecho. Y en ese sentido se promulga en el 2017. Ese cambio, ese plan de movilidad, que no es como dice Hugo Veras, o el director de gabinete, porque a mí no me gusta mencionar el nombre, porque siempre respeto a la persona, es muy amigo nuestro, aunque él nos trató de manera muy desconsiderada la semana pasada. Yo realmente no le respondo a quien me mandan a ladrar, sino al amo. No a quien ladra, sino al amo. Entonces, en ese aspecto, lo mandaron, ¿verdad?, a atacarnos a nosotros, que yo estoy haciendo politiquería, siendo irresponsable, y hasta me acusó de estafador porque yo dije que era un engaño lo de los corredores, una estafa. Pero bien, la política es para políticos, y desde el punto de vista de autor de la ley, a mí me dieron un mandato, el Congreso. Cada uno de los voceros de los partidos me nombró fiscalizador de la ley. Y ese fue mi último parto. Manuel sabe que fue muy traumático llegar a esos consensos, porque había muchos intereses ahí. Pero miren, tantos intereses que tuvimos que ceder porque no hay ley perfecta, hay leyes posibles. Entonces los corredores, Elvin, está en la ley. La ley habla de un plan de movilidad sostenible, urbana e interurbana, a cargo del Intran. Pero en este gobierno han hecho una contrarreforma. Desde el gobierno anterior venían los corredores, con la anterior directora que le había asignado, no por licitación, porque ¿qué dice la ley? Que los que ya han desarrollado el corredor, es lógico que la primera puja deba ser a ellos. Tiene un derecho adquirido. Es un derecho, no le vamos a llamar derecho adquirido porque tiene conceptos hereditarios, pero los contratos existentes, y los contratos que estos prestadores, que eran sindicatos, tenían con la ME y con la OTT, debían garantizarse, porque si no, el servicio se paraliza. Y como tú muy bien dices, ya con la aprobación de la ley 6317, el servicio de transporte y el sector pasa a ser un mercado regulado de la economía. El servicio de transporte, no había ley de transporte. Esta es la primera ley de transporte. No había ley de movilidad ni de seguridad vial, era una ley de tránsito. Entonces, empieza el plan de movilidad sostenible a través de unos estudios que hizo el BID, la Alianza Francesa para el Desarrollo. Empezaron en 1994 y no es como dice el director de gabinete, la primera ola de modernización. Y disculpen porque yo esté en la puerta del pueblo, la inició Leonel Fernández con la creación de la ONSA, los corredores exclusivos, la ME, que todo el mundo lo valoró, aunque después se cuestionó, ¿verdad? Al pasar a la Policía Nacional, se desvirtuó lo que Harley Hellman y Leonel Fernández tenían en ese momento. Y luego viene en el 2004 y de nuevo Leonel reinicia con la OPRE, la primera línea del metro, la segunda línea del metro. Es decir que es Leonel Fernández que inicia la masificación y la colectivización, y esa es la apuesta de la ley. La ley apuesta a un plan de movilidad donde se saquen una gran cantidad de vehículos, y en un plazo de 10 años el Intran, sacando estos vehículos, que no es como se está haciendo en los corredores. El gobierno se comprometió en el corredor de la Nuña, que es el que tenemos información, porque también están obligando a los transportistas a entrar a un fideicomiso. El fideicomiso no es una obligación, es una opción, pero no la única, ni siquiera la mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué obliga la ley? La ley dice que eso es un negocio y por ende no pueden ser sindicatos. Y ya el 80% de ellos se convirtió en empresas. La mayoría de ellos es SRL, es decir, sociedad de responsabilidad. Ya con eso, el prestador está cumpliendo con la ley. Y luego entonces va al Intran y el Intran, basado en los niveles de servicio de esa ruta, le asigna un título habilitante, como le llaman, una licencia de operación. Y empezó todo eso en el gobierno anterior. Ya en la dirección anterior se había asignado el corredor de la Nuña. Hubo el cambio de gobierno, es decir, que ya estos planes venían para darle cumplimiento a la ley. No es que el gobierno está transformando el transporte, muy por el contrario. Yo he dicho de manera responsable que desde el Ministerio de la Presidencia de Palacio se está haciendo una contrarreforma. Una contrarreforma a la ley 637. Te crean una oficina de movilidad sostenible urbana e interurbana y nombran al que construyó el teleférico, que antes estaba afuera y ahora está dentro. El director de gabinete era presidente del consejo directivo del Intran de la gestión anterior. No sé si me entiendes, sí.
es una continuidad de lo que inició Leonel, lo que siguió el gobierno anterior. Este gobierno no está transformando el transporte, está dando una continuidad, pero en el cómo están violando la ley. Entonces, sí, y la Constitución. El decreto que crea... explique eso. En el cómo y en el qué hacer están violando la ley y la Constitución. La ley manda el qué. Lo que me pregunta Elvi del plan de movilidad, los corredores, es lo que debe ser. Nosotros aspiramos, y la Fuerza del Pueblo no está opuesto a los corredores, a un transporte público eficiente, donde se ponga en el centro de las políticas públicas al ciudadano de a pie, al pasajero, con frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado. Esos vehículos es lo que manda la ley. Choferes certificados y capacitados en cada una de las modalidades. Seguridad de que el pasajero va a llegar del origen al destino sin problema, porque siempre el transporte masivo va a ser más seguro que el mototaxi o el concho. Además a una tarifa justa. Y que si el gobierno va a dar un subsidio, no sea a los privados, porque el ministro de la Presidencia dice que la onza le ha salido caro al país. Claro, pero esto le han salido más caro. Cuando tú calculas las banderitas, el plan Renove y todo lo que se ha dado a las mismas figuras que se le están dando los corredores, yo creo que, pero entonces la onza es pública, es del Estado, y el presidente está montándose una guagua privada para viabilizarle a los privados y saca la onza que paga 15 pesos. Es decir que no están pensando en el ciudadano de a pie, porque el pasaje de 15 pesos lo están llevando a 35. Déjame decirte que en mi circunscripción, el corredor de la Churchill empieza en la Jacobo Marluta, pero por un problema de una ruta no recogen hasta que no llegue al puente de la circunscripción del Distrito Nacional. Ahí empieza a recoger pasajeros. Pasa por la República de Colombia, llega a la Kennedy, baja toda la Churchill y termina en la ciudad ganadera. Sin embargo, retiran la onza y eliminan C4, que es el módulo de los ríos, que siempre ha estado desde Onatrate. Yo recuerdo que yo cogía de Onatrate, que jugaba basquetbol en los jardines, y iba a Intramuro y llegaba a Cancino con 10 centavos y un token que parecía esto, y uno hacía el transfer. Sí, entonces, ellos dejaron sin servicio los barrios de Villa Marina, Los Pinos, El Caliche, todos los sectores de frente a Onapia, ahí, la Guayubín y la Cañada de la circunvalación. Esa gente tiene que ir a pie para conectarse al punto de la República de Colombia, pero fue porque le sacaron la onza. Pero no solamente eso de ir a pie, a veces si pagan el motor no te cobra 15 pesos ni 35, es 50 y 100. Entonces ya eso le encarece para llegar al punto de interconexión del corredor. Oye, lo que están haciendo, sacan la onza, eliminan el módulo, le llevan el pasaje a 35 pesos y entonces le quitan a esos sectores que le pasaba la onza por el frente su principal corredor de transporte. Entonces te pregunto, ¿ese cómo es correcto? Pero no solamente eso, en La Núñez el gobierno se comprometió de esos 88 choferes, los que se dieran de 65 años de edad, pensionarlo. No lo han pensionado a ninguno y se lo puedo demostrar. ¿Cómo? Pero no solamente eso, le dijo que le iba a comprar los carros para deschatarrizarlo después de una tasación y entonces darle de baja del parque vehicular. ¿Qué es lo que ordena la ley? ¿Tú sabes qué hicieron esas personas? Como lo están exprimiendo, el corredor todavía, el fideicomiso no ha dado su rentabilidad y el punto de equilibrio se va a mover porque a propósito, para poner un pasaje sombra, estimaron 12.500 pasajeros diarios y el corredor no llega ni a 6.500 ni a la mitad. Pero eso no fue a lo loco. Eso fue para dar un pasaje sombra y pedir subsidio. El gobierno le dio en noviembre, octubre, noviembre, diciembre gasoil subsidiado y en diciembre que nosotros queremos aplicar. Claro, la Núñez le están dando subsidio, no solamente eso, él no le dijo. Y más pero ellos dijeron que nada más le da para 10 días. Que le faltan para los 30, es decir, que nada más le están dando el 33%, que le falte 66%, pero eso no es nada. Yo quiero saber bajo qué mecanismo el gobierno le transfirió en diciembre 50 millones de pesos a ese corredor. Por eso fue que es decir, él no dijo eso. Que demuestre por qué razón a un negocio privado, aparte de la gasoil subsidiado, le transfieren 50 millones de pesos. Y déjame decirte que las guaguas se han comprado con préstamos bajo garantía del fideicomiso, garantía fiduciaria, porque ellos no pusieron un peso, se están pagando del mismo dinero que se cobra. Y cuando llegue a pagar las guaguas, los impuestos, las aduanas, lo que cobran, es que ellos van a ver a Linda. Y al no ver a Linda, ¿tú sabes qué hicieron? Y disculpen la expresión, porque no utilizo estos términos. Vendieron los vehículos y están en la San Martín, están en los pasajes que están dejando, los pasajeros que están dejando de recorrer de la circunvalación, lo están recogiendo como piratas. Entonces, también el negocio, el esquema está promoviendo los piratas. ¿Por qué? Porque ya el chofer
no le importa que un pirata entre o no porque está ganando un salario fijo. Y es verdad que la ley ordenó que los choferes tengan seguro familiar de salud y pensiones. Esa es la apuesta de la ley. Pero el cómo lo han hecho ha violado la ley. Por eso fue que Hubiere dijo que el gobierno lo invitó a hacerse millonario junto con Antonio Marte. Pero yo quiero que me den una ruta. Sí, oye, con eso esa dijo ruta, Hubiere la semana yo soy un pasada. magnate. Yo no tengo que poner un peso. Me la asignan grado a grado. Yo estoy de acuerdo, Danira, ¿verdad? Que los que ya tienen el servicio María, se le asigne. Porque tienen los contratos existentes. Además que la misma licencia de operación, si tú cumples con el contrato, con los niveles de servicio, la ley establece a los 5 años, 3 meses antes una renovación, pero el fideicomiso lo están haciendo a 10 y peor aún, el del Fitran es a 40 años. Oye, por encima de Punta Catalina, en diciembre, sí, para manejarlo desde el Palacio. La apuesta es, al 2024 todo el transporte público va a ser privado, van a eliminar la ONSA, la OPRE, y desde el Palacio van a manejar un gran fideicomiso que se llama el Fideicomiso de Transporte Masivo, de la Oficina de Movilidad, y hay problemas con los funcionarios. Cuando le ponen al director de gabinete por encima también al director del Intran, están creando una distorsión, señor, y eso era lo que nosotros no queríamos en este país. Tobías, dime algo. Bueno. Dime algo, Tobías, porque la gente está escuchando al autor de la ley, al que fue director de tránsito, o sea, una persona versada en el tema. Ahora, la gente está escuchando ese tipo de triquiñuela que tú describes aquí, la gente piensa en negocio una vez. Los negocios no son malos, los malos son los malos negocios. Espérate, como se están haciendo. La gente recuerda perfectamente que Judas traicionó a Jesucristo. Y dicen los cristianos que fue porque estaba escrito. Ahora, a la gente se le olvida que fue por cuarto que lo traicionó. Así es. Yo siempre hago referencia a eso. Todos los conflictos de la humanidad han sido económicos. Entonces, cuando yo te escucho a ti, yo pienso en Judas. Y en la traición digo, faltan los cuartos. ¿Quién es que se va a beneficiar de esta vaina? Porque esto no me huele a mí como que... ¿Quién es que está detrás de este asunto? Dime. Mira, ¿quién aquí se está beneficiando una sola empresa que vende las guaguas? Ahí no hay libre contratación. ¿Quién es ese? No, averígüelo. No, pero vamos a ver. Una sola marca. ¿Quién es ese? Que las demás empresas, exacto, de aquí yo no puedo decirlo, de la Curul yo tomaré un turno mañana, porque ahí yo tengo inmunidad parlamentaria, pero aquí no, aquí yo tengo responsabilidad civil y penal sobre lo que digo. Muy inteligente. Bueno, yo he estado tomando turnos, no sé si ustedes han visto mi Claro, lo he estado viendo. Y de manera responsable, por eso es que digo que no respondo a quien me mandan a ladrar, sino al amo. Pero qué vaya. Se ha cogido con eso. Y respondo al dueño del circo. Entonces, tu pregunta es la siguiente. Están ganando aquí, yo lo dije en un turno, el que vende la guagua, que es una sola empresa, una sola marca, incorrecto, porque debe haber libre contratación. Y yo vi al director de la ONSA, es que todo el mundo está quejado, lo del gobierno, yo vi al director de la ONSA diciendo, pero es que la guagua estamos sacando la ONSA, que son Mercedes-Benz, que son Volvo, que son Marco Polo, para montarse en una China. Y disculpe que diga el país, porque la gente cree que lo de chino es de baja calidad y no es así. Es decir, el mismo director de la ONSA te está diciendo que los corredores y los vehículos que ellos han comprado desde el gobierno son de mejor calidad, duran más tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos, se está ganando por ahí. Está ganando la fiducia del Banco Reserva, que cobra de un 1 a un 3% por gestionar y administrar el corredor. Está ganando la empresa que maneja el pago electrónico de la tarjeta, que también gana un fee. Sin embargo, en el corredor de la Núñez, el 80% del pasaje se está cobrando manual, y esos muchachos, digo muchachos porque se han acercado a nosotros, ¿verdad?, para que lo defendamos, depositan ese dinero fielmente de buena fe en una cuenta, y de ahí se le paga la nómina, que hace 2 semanas hay una comunicación que salió en las redes donde no hubo dinero ni para pagar la nómina. Pero entonces por eso es que Manuel se preocupa dónde está el dinero. Todavía yo le pregunté espérate, la tercera parte. Gana el Intran, que no debe estar. El Intran, y aquí hago una advertencia con respecto a la ley, el Intran no puede ser juez y parte. Es un regulador, no prestador de servicio. Exacto. ¿Verdad? El Intran cobra un porcentaje del FIMOBI, y nosotros siempre nuestra preocupación fue que el Intran no fuera juez y parte. Hay gente que quiere que la DGC sea del Intran y de los ayuntamientos. No, es que todo poder tiene que tener un contrapoder. Todo peso tiene un contrapeso. Entonces, tú no puedes poner todo el poder en una sola estructura. Entonces, el Intran gana un feed a través del FIMOBI por el cobro de eso. No debe de ser, a menos que, Manuel,
ese pago que se esté descontando el Intran sea para pagar la ruta, el derecho de circulación. Claro, solamente lo justifico ahí, pero no para ser parte del negocio. Y finalmente, ¿quiénes pierden? Pierde el Estado porque le están privatizando un servicio, le están quitando el corredor público, lo van a sacar de circulación. Al ciudadano es verdad que le están dando buenos vehículos y yo creo que sí, que así es que debe ser, pero bien hecho. Y le están poniendo el pasaje de 15 a 35 pesos. Mire, República Dominicana es el país que más caro paga el pasaje en el mundo. La mayoría de los países de América Latina pagan de un 4 a un 6 de sus ingresos. Y aquí se está pagando un 20, un 25 y un 30. Claro. Tú sabes lo que la gente, yo no sé si tú ves, Manuel, cuando se desmontan del metro, la gente que camina un tramo grandísimo para llegar a su trabajo porque no tiene el otro componente para montarse de la ruta alimentadora y tiene que hacerlo a pie o en bicicleta o coger un empujón, como lo dice, una bola, porque no tiene. Entonces, cuando tú tienes empleados públicos y privados que ganan 10,000 pesos, 20,000 pesos, subirle de un fuetazo 15 pesos a 35 es más del 100%. Mira lo siguiente, Tobías. Pero no sé si me entienden. Claro, no estamos opuestos al corredor ni a la modernización. Ese fue el espíritu de la ley. Es al que hacer. Mira, tú sabes que yo he sido un crítico de este tema de hace tiempo y le he dicho a la gente de transporte, yo sé porque duré 5 años ahí. Algo aprendí. En el sector. Algo aprendí, eso es algo de referencia. Oye bien, cuando yo escucho y yo escuché el discursito que la onza deja pérdida, yo digo, pero que no es del Banco Popular que me están hablando. O sea, una prestadora de servicios del Estado Dominicano no tiene que ganar 10 pesos, porque su función es dar un servicio social, no es lucrarse. Eso lo hace una empresa privada. Sí. Y segundo, aún dejando pérdida, yo pregunto, ¿quién diablo que paga la pérdida? No soy yo mismo con mis impuestos. Miren, no es pérdida. Yo quiero decirle al ministro de la Presidencia, ¿verdad? Que es el que está dirigiendo todo esto, al ministro de la Presidencia. ¿Y que tiene ese discurso de la pérdida? Sí, que para que él sepa que el transporte público de pasajeros tiene un componente eminentemente humano y social. Y estratégico. Que no puede verse únicamente como rentabilidad económica, claro, como el punto de equilibrio. Y no solamente eso, sino que tiene un componente de calidad de vida del ciudadano y que no podemos verlo como un negocio. Lo que pasa es que en el Estado, lo que han llegado en este gobierno es una élite oligarca. Cuando una élite oligarca llega a dirigir los destinos de la nación, la clase media va forzada, porque es la que paga las evasiones de los grandes ricos que tienen. Pregúntele a ese ministro si él no se queja de los 285,000 millones que nosotros aprobamos en diciembre para las excepciones fiscales del sector que representa. Eso no es más caro que un pasaje que esté subsidiado para Juan Pérez de la Puya. Le pregunto yo, es decir, o es más costoso lo que le estamos dando a estos prestadores privados y para cerrar la onza que se monta un ciudadano de a pie. Tobías. Entonces, tu pregunta es exacta. Es que no concluí la pregunta. Es que no concluí la pregunta. ¿Te interrumpí, fue? Sí, que no concluí. Es un monólogo. Tobías, no había forma de nublar el país de autobuses de la onza y hacer eso mismo, aunque el pasaje fuera 35 para que fuera autogestionable, con la onza, con la nuestro. Llenarlo de corredores, pero de onza. No había forma de hacer eso. No podemos ser tan extremistas, porque tú sabes que uno de los problemas que tiene este gobierno es que criticaron todo de los gobiernos anteriores y hoy están dándole seguimiento a lo bueno que dejamos. Un gato pardismo. Y entonces, lo que ellos criticaban lo están superando. Las cosas malas las están superando. Tú tienes más de 20, 30 casos de corrupción y un Ministerio Público Independiente que no ha ido a investigar eso. Entonces, en ese sentido, no debe ser así. Mira, ¿qué dice la ley, Manuel? Que el transporte, las rutas son del Estado, que es el que las construye, el que le da conservación, mantenimiento, que las opera en los puntos donde le considera estratégico. Y así entonces construye líneas de metro, trenes, monorriel, teleférico, todo hacia el área masiva, corredores, lo que le llaman BRT, que son la 11, ¿verdad? Los y que en aquellos puntos donde entienda que no le resulte estratégico, no voy a decir rentable, estratégico, la concesiona a través de una licencia a un prestador privado. Pero históricamente, ¿qué ha pasado, Manuel? Que el 90% del transporte de la República Dominicana lo han hecho los sindicatos de manera privada, es decir, ha sido privado. Y la ley que hace regula lo que el uso, costumbre y el derecho consuetudinario lo hizo por tradición, pero con unas reglas claras y sanciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que integrar a todo el prestador privado, a las rutas troncales, el diseño de esa red sistémica integral masiva,
con las rutas alimentadoras y diferentes modalidades. Puede estar la bicicleta, puede estar el taxi, puede estar los mismos buses de la ONSA que pueden ser rutas alimentadoras a los metros, a los tranvías. Entonces no puede ser todo público porque verdaderamente no hay dinero para que eso se dé. Entonces, cuando tú sumas los 266,000 pasajeros que maneja el Metro de Santo Domingo diario, más los 25,000 pasajeros que maneja la ONSA diario, tú sumas esos componentes de los 3 millones de pasajes de ida y vuelta que se dan en República Dominicana en el Gran Santo Domingo, no te llega al 10%. Es decir, que el Estado solamente ha suplido históricamente con la parte pública ese 10%. Además, déjeme decirle al ministro de la Presidencia que cuando hay huelga, porque es verdad que la ley dice que no pueden hacer huelga, porque es un servicio público interpúblico, pero ellos pueden paralizarla. ¿Qué hace el Estado? Con ese brazo de la ONSA y entra, porque se ha demostrado, como inició Elvis, que el pleno funcionamiento de los mercados no ha funcionado, ministro de la Presidencia, en ningún país del mundo. Nadie ha demostrado en ningún país que el libre mercado y el pleno funcionamiento de esos mercados demostrado. Por eso entonces el Estado entra con su brazo regulador para la colectividad. Porque ¿cuál es el objetivo de un empresario? Ganar dinero. Y si es agiotista, es ganar más dinero. Y no estoy criticando los negocios. Vuelvo y repito, los negocios son buenos. Al contrario, la iniciativa privada debe ser la brecha entre los que no pueden entrar en la nómina pública y en la nómina privada, ¿verdad? Y hay que fomentar y formalizar. Incluso la ley lo que está es formalizando un negocio que era informal y que era ilegal. ¿Me entendieron? Pero aquí hemos puesto al ratón a cuidar el queso. Una preguntita, la última, y me voy a salir un poquito. Me la va a tratar así, eso es violencia de género. Y me voy a salir un poquito del tema que hemos estado tratando para referirme justamente a algo que usted decía hace un momentito. Hay una premisa de Juan Bosch de que la política es para la política y los empresarios para los empresarios, porque no tienen la visión de alguna forma cuidar a las grandes mayorías o los intereses de las grandes mayorías. Eso por un lado, porque he visto que lo que llega a la representación de los partidos políticos, en su mayoría, en el mismo Congreso Nacional, no es el político formado, el político real, sino que de alguna manera todo lo que no es sano y todo lo que no es político ha llegado a la política y ha degradado el ejercicio de la política. No todo, una parte. Una parte. Ha degradado el ejercicio de la política y por ende, tal vez, la sociedad también tiene una apatía. ¿Qué hacer? ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo? Y aquí la pregunta, para de alguna forma ganar la confianza de la gente, porque tú le preguntas a la gente de a pie y la gente dice todos los políticos son iguales. Es una expresión. Sí, mira, gracias por la pregunta, pero no os desesperéis, como dijo un ex procurador, que la esperanza y la expectativa de la gente la está construyendo precisamente la fuerza del pueblo, dándole la oportunidad a muchos jóvenes, a mucho talento. Yo estoy muy confiado, Eduardo. ¿Tú sabes por qué? Yo entré a los 18 años al PLD. Hice carrera política, simpatizante, circulista, duré 3 años para hacerme miembro, fui presidente de comité de base, dirigente medio, después presidente de intermedio, vicesecretario y miembro de la dirección central. A mí nadie me dio un cargo, y Manuel lo sabe, me lo gané 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa? Que a la política viene un grupo de gente, no todos, una parte que le daña un trabajo bien noble. La política es una actividad muy noble, muy pura para los que la tomamos así. Para los que no son trepadores, que estuvieron en el PRD, y luego se movieron a la Secretaría General del Ayuntamiento, estuvieron en el Consejo Directivo del Intran dirigiendo los planes que inició el gobierno de Danilo Medina. Hoy están en este gobierno de Luis Abinader siendo voceros y ladrando. Y yo pregunto, ¿es para eso la política? Yo no me arrepiento. A ese director de gabinete, voy a decirle que yo no me arrepiento de ser político. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser político, porque estoy muy orgulloso de la carrera que decidí, aparte de mi carrera profesional y empresarial. Y yo he hecho carrera política y puedo con mi mente y mi frente en alta ir avanzando. Entonces nosotros lo que tenemos, Eduarda, es darle la oportunidad a los jóvenes, la que me dieron a mí aquella vez, para entrar a un partido político, pero no por obligación, sino por conciencia. Es decir, el joven debe entender que no es el futuro, que no se lleve de esos clichés que nosotros decimos. Eso es lo que yo digo aquí. Los jóvenes son el presente, porque con ese cliché de que somos el futuro, pasan las generaciones
y entonces no se da el relevo ni la renovación. ¿Vienen más diputados para la Fuerza del Pueblo? O si vienen más diputados y más miembros del comité político. Gracias a que dice que Manuel no dice nada. Gracias a Tobías Crespo, diputado del Congreso. Gracias, miembro de la orgulloso Fuerza en del esta Pueblo. peña. No fue una entrevista, fue una Bueno, un abrazo.